Dios te bendiga, te saluda la pastora Eunice Ramírez. Te doy la bienvenida a una nueva serie. Esta serie está titulada Una respuesta bíblica frente a las enfermedades mentales. Vamos a estar hablando acerca de qué son las enfermedades mentales, sus características. Vamos a ver en esta serie cuáles son las enfermedades mentales más comunes. Vamos a ver un poco de estadística y vamos a ver en esta primera entrega si la Biblia tiene o no respuestas frente a las enfermedades mentales. Respondamos la primera pregunta. ¿Qué son las enfermedades mentales? Las enfermedades o trastornos mentales son afecciones que impactan el pensamiento, los sentimientos, el estado de ánimo y el comportamiento de las personas que la padecen. Estas enfermedades o trastornos mentales tienen varias características. Una, son ocasionales o duraderas, pueden ser crónicas o agudas. En su característica también pueden ser temporales o definitivamente permanentes. Una persona puede padecer una enfermedad o trastorno mental por X tiempo, pero también una persona puede pasar a partir de que debuta con esa enfermedad, puede pasar el resto de su vida con esa afección. Así que las enfermedades o los trastornos mentales afectan e impactan pensamientos, sentimientos, emociones y la conducta del individuo a tal grado que afectan la interacción de la persona que la padece con otras personas y su funcionamiento en la vida cotidiana, en las actividades comunes y diarias que tiene. Las enfermedades mentales, reitero, pueden ser ocasionales, pueden ser temporales o pueden ser crónicas, duraderas y permanentes. Hay muchos tipos de enfermedades mentales, hay cientos y trastornos mentales, pero quiero mencionar los más comunes. Están los trastornos de ansiedad, dentro de ello están el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo y las fobias. Una persona que vive con ansiedad, que continuamente se siente perseguido, trastorno de pánico, se siente amenazado, un trastorno obsesivo compulsivo, una persona que tiene una fijación con un artículo, con una actividad, con una comida, con una práctica. Vemos hasta personas obsesionadas con los zapatos, clínicamente obsesionadas con los zapatos. Tenemos personas obsesionadas con las cirugías, ya no se conciben sin someterse a un proceso quirúrgico. Tenemos personas obsesivas compulsivas con la limpieza, con el orden o con la acumulación de basura y de artículos en el hogar. Y tenemos personas con fobias. No es que pasó una cucaracha y le tengo miedo, pero la mato o puedo convivir. De repente, si en el hogar hay un par de cucarachas, puedo convivir y eso no me afecta a mi actividad diaria. Pero ya si la persona se comienza mentalmente a enfermar y a tener una reacción emocional cada vez que ve una cucaracha, y esto va afectando sus emociones, sus sentimientos, su forma de pensar, entonces estamos hablando que la persona está experimentando una fobia, le tiene un miedo obsesivo a, vamos a decir, a la cucaracha. No la puede ver ni siquiera en un papel. No la puede ver físicamente o no puede estar en paz, tranquilo,
en un espacio donde posiblemente crea o realmente haya una cucaracha. Están también los trastornos o enfermedades del ánimo. Dentro de esto están la depresión y el trastorno de bipolaridad. Quiero hacer mucho hincapié en la depresión porque según la OMS, Organización Mundial de la Salud, es la principal enfermedad mental que afecta al mundo. Se estima que 350 millones de personas a nivel mundial padecen de depresión en sus diferentes maneras, ¿verdad? Y formas de manifestación. La depresión es la principal causa de muerte por suicidio en el mundo. Es la principal causa. Suicidio, busque que asociado a ese suicidio, la persona decide acabar con su vida a causa de una depresión. Esos son los indicadores, ¿verdad? Mundiales respecto a los que han estudiado esta pandemia, esta epidemia, esta crisis, ¿verdad? Que nos está afectando a nivel mundial. Un dato interesante es que, sobre todo de mucho cuidado, es que la depresión, aunque afecta a hombres y a mujeres, según las estadísticas, las mujeres encabezan el número de casos de depresión a nivel mundial. Son ellas las que encabezan la lista de personas que padecen depresión a nivel mundial. Están los trastornos de alimentación. Hemos visto personas anoréxicas, esqueletizadas. Tenemos personas que tienen trastornos obsesivos con la comida, que no pueden parar de comer, quizás comer algún tipo de cosa específicamente. Tenemos trastorno de la personalidad, trastorno del estrés postraumático. Una persona recibe el impacto, una noticia, una crisis, una emergencia, su vida se desajusta a raíz del estrés que esa situación le suscitó. Un estrés que no pudo controlar, que no pudo manejar, que se mantuvo en un pico alto. La persona no encontró cómo hacer una resolución positiva y a tiempo de ese estrés, hasta que la persona entonces, pues a raíz de ese estrés sostenido que no bajó, ¿verdad? Que no permitió que la persona volviera a estabilizarse emocionalmente, entonces podemos decir que se vive el trastorno de estrés postraumático. Están los trastornos psicóticos, dentro de ellos la esquizofrenia. Recordemos que la esquizofrenia es lo que comúnmente en el argot popular se dice demencia, locura, ¿sí? Ahora respondamos la siguiente pregunta. Antes quiero recapitular. Las enfermedades mentales o los trastornos mentales son afecciones que impactan pensamientos, sentimientos, emociones, estado de ánimo de la persona y el comportamiento, y de alguna manera afectan a la persona en su funcionamiento habitual. Las cosas que hace cada día, desde cepillarse, la higiene, desde estudiar, cuidarse, a quizás hacer ejercicio, ir a un trabajo, ir a estudiar, ¿sí? Afectan ese funcionamiento normal que tiene la gente y habitual que tiene la persona. Las enfermedades mentales o los trastornos tienen la característica de que pueden ser ocasionales, temporales, duraderas, crónicas o permanentes. Ahora sí, vayamos a la siguiente pregunta.
nos ofrece la Biblia una respuesta frente a las enfermedades mentales. ¿Podemos encontrar respuesta en la Biblia frente a las enfermedades mentales? De entrada, mi respuesta es sí. Por supuesto que sí. Yo soy una apasionada del estudio de la palabra. Amo leer la Biblia. Sobre todo amo leer el contexto a raíz de la Biblia o a partir de la Biblia releer el contexto, lo que pasa, lo que ocurre, los eventos, las circunstancias de la vida. Me gusta ir a la Biblia a buscar alguna respuesta frente a eso que se vive en la vida personal, en la vida familiar, en la sociedad, ¿sí? Así que de repente puedo decirte que sí, que la Biblia ofrece respuestas variadas, contundentes y esperanzadoras frente a las enfermedades mentales. Respuestas variadas, respuestas contundentes y respuestas esperanzadoras. Es importante que veamos 3 tipos de respuestas que da la Biblia. La primera respuesta es una respuesta preventiva. La Biblia da 3 respuestas. Una respuesta preventiva, una respuesta paliativa, ¿sí? Y una respuesta curativa o pastoral. Y nosotros vamos a ver episodios, escenarios bíblicos, versículos bíblicos que nos enseñan a ver, nos guían a ver ese tipo de respuesta que Dios nos ofrece frente a las enfermedades mentales desde la palabra. La Biblia presenta una respuesta preventiva. Tenemos eventos que muestran a siervos y siervas de Dios en la palabra que atravesaron diferentes situaciones de trastornos, enfermedades, síntomas comunes, vamos a decirlo de esta manera, síntomas y signos comunes de enfermedades mentales. Y nosotros vemos en la Biblia cómo hombres y mujeres de Dios evidenciaron síntomas. Decíamos que las enfermedades mentales afectan los pensamientos, los sentimientos, las emociones y la conducta del individuo. ¿Sí? Así que en la Biblia tenemos una respuesta preventiva, primero, que nos muestra que sí hubieron hombres y mujeres, ¿verdad?, que fueron afectados por un trastorno, una enfermedad mental, y lo que nos hace suponer esto son los síntomas que dentro de los escenarios bíblicos nosotros vemos que hoy podemos comprobar por la ciencia. Podemos comprobar personas en depresión en la Biblia, podemos comprobar personas ansiosos en la Biblia, podemos comprobar personas con demencia, con locura, con esquizofrenia en la Biblia. Podemos comprobar personas con diferentes tipos de trastornos. Podemos ver ira, podemos ver ansiedad en la Biblia, podemos ver miedo en la Biblia, podemos ver depresión en la Biblia, ¿sí? Así que esto es como lo primero que quiero decir. En la Biblia nosotros tenemos hombres y mujeres de Dios que atravesaron circunstancias en lo que se vio afectada su salud emocional, mental y su conducta, ¿verdad? Y se vieron afectada no solamente su espiritualidad a raíz de esas circunstancias, sino que también hubieron situaciones que afectaron su capacidad de asociarse con otros, su capacidad relacional,
su funcionamiento y también hasta su cuerpo. La Biblia provee información sobre el manejo de las emociones, sobre el manejo de los sentimientos de forma preventiva, sobre el manejo de conflictos, nos da consejos sobre el autocuidado, incluso el autocuidado cognitivo, el autocuidado emocional y, por supuesto, el autocuidado espiritual. Nos habla la Biblia, nos da información para prevenir, para que evitemos padecer, ¿verdad? Tratando de reducir la mayor cantidad de variables posibles, o si ya estamos, ¿verdad?, atravesando la situación, también la Biblia ofrece información para poder actuar y acompañarnos y autocuidarnos en el proceso. Decíamos que hay estrés postraumático, hay situaciones que las personas experimentan que hacen que la persona desencadene, debute en una enfermedad psicológica, en una enfermedad mental. Decíamos de las enfermedades postraumáticas a causa del estrés postraumático. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la Biblia, información acerca del manejo del duelo y de las pérdidas. Una persona puede estar en un estado de salud mental 100%. Y de repente un evento, una pérdida, un evento traumático en su vida, un diagnóstico de una enfermedad crónica, la muerte de un ser querido, un divorcio, ¿sí? Alguna situación, un accidente, una crisis o, por ejemplo, una emergencia puede hacer que una persona que está en su plena capacidad y facultad mental, espiritual y emocional, puede hacer una situación, una circunstancia, puede hacer que la persona se desajuste emocional, psicológicamente, mentalmente y espiritualmente y debute en un trastorno, por ejemplo, de estrés postraumático. Personas, he tenido la oportunidad de acompañar a personal de instituciones que responden a emergencias de terremoto, de diferentes circunstancias. Pero también he tenido la oportunidad de acompañar a personas a partir de darle el diagnóstico de una enfermedad crónica, de una enfermedad como el SIDA. El impacto de esta información en algunas personas es tan fuerte que la persona recibe el impacto y no resoluciona el estrés de esa crisis, de ese impacto, de ese diagnóstico de manera saludable. Por tanto, permanece en ese pico de estrés, de ansiedad, de confusión, de angustia, de amargura, de ira o de negación, y la persona no hace una resolución y baja los niveles de estrés y se estabiliza y se normaliza, sino que la persona permanece allá en ese pico y lastimosamente, al no hacer una resolución normal de esa experiencia, pues la persona entonces debuta, ¿verdad? La afección, el impacto lo hace entrar en un escenario de un trastorno. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de las pérdidas. La pérdida de vidas humanas. Una persona, el duelo por la pérdida de un ser querido, puede llevar a una persona a una crisis, desde una crisis hasta una patología. Miren la situación. La pérdida de un ser querido, importante esto, tanto que la persona murió como que se desapareció,
como que también la persona dejó a esta otra. Un divorcio, el abandono de un padre o una madre, el abandono de un hijo. Esa pérdida mal administrada, psicológica, mentalmente, espiritualmente, puede llevar a una persona de una situación de crisis a una situación de una patología mental. Y miren qué interesante, en la Biblia tenemos información sobre cómo manejar diferentes pérdidas. Una de las cosas más importantes para mí en el pasaje, en la vida, en la historia de Job, es poder ver cómo Job tiene la capacidad de enfrentar sus pérdidas. Y yo quiero decirle aquí que Job vivió todo tipo de pérdida una detrás de otra. Job perdió la salud. Job perdió la familia. Se le murieron sus hijos. Job perdió sus bienes y posesiones. Job perdió sus empleados. Job perdió sus amigos. Y también dentro de su comunidad de apoyo estaba su esposa y sus amigos, que siempre hemos dicho que la comunidad de apoyo ayuda a la persona a reponerse. Aún así, sus amigos no fueron los más efectivos en acompañarle en su proceso, ni tampoco su esposa. Por tanto, la cantidad numerosa de pérdidas y diversa de pérdidas llevó a Job a un estado de depresión. Pero hay una cosa que a mí me encanta de la experiencia de Job. Miren, la Biblia nos muestra a un Job que vivió diversas pérdidas, pero un Job que respondió a ellas de forma normal, natural y necesaria. Job no actuó como un extraterrestre frente a todas las pérdidas que tuvo. Job actuó de manera normal. Porque si Job no actúa con tristeza, con enojo, con deseo de morirse, entonces decimos, bueno, pues Job no estaba en buenas condiciones mentales al momento de experimentar todas estas pérdidas, porque si no les resulta ningún impacto, ni ninguna molestia emocional o espiritual, entonces Job no estaba bien cuando comenzó a perder, no, Job estaba en su sano juicio y en toda su facultad y en toda su potencialidad. Por eso Job reacciona de la manera que reaccionó y lo vemos reaccionando de forma hasta saludable. Es normal, es natural y hasta necesario para poder sanar que la persona reaccione frente a situaciones impactantes en su vida con ira, con enojo, con negación, con angustia. ¿Qué es lo que no es normal? Que la persona, pasado el tiempo, permanezca negando la experiencia, incómodo, culpándose, con angustias continuas, con aflicción continua, con depresión, con ideas suicidas. Eso no es normal. Pero que se entristezca, que llore, que se queje, que se aire, que se decepcione y desee morir, es normal. Ahora, que eso lo lleve a un estado en que ya no funcione, en que quiera quitarse la vida, en que no vea oportunidad y comience a descuidarse de sí mismo, ya estamos en una situación, ¿verdad?, de mayor magnitud. Pero en esta experiencia nosotros vemos que Job se deja sentir, y es importante esto, nosotros no podemos inhibir nuestra capacidad de sentir. Ahora, debemos saber hasta dónde y hasta cuándo sentir, porque no podemos llevarnos a hacerle un culto al dolor. Me parece que es Buda que habla acerca de las pérdidas
Y él dice que en el corazón, en el alma, en las emociones, por ejemplo, la pérdida de un matrimonio, un divorcio, es similar en el corazón, en el alma, en las emociones de las personas, similar a una quemadura de tercer grado. Es una forma de él ilustrar el impacto tan fuerte que tiene una pérdida de una relación, por ejemplo, de un divorcio, por ejemplo. Lo mismo decimos de las pérdidas de vidas humanas. Ahora, debemos dejarnos sentir según lo que nos deja ver la Biblia, porque Dios no reprimió a Job en ningún momento. Dios lo acompañó, lo cuidó, porque él sabía el proceso. Y se dedicó Dios a hablar con Job. Posteriormente lo vimos en los últimos capítulos, ¿verdad? De ese libro. Dejarse sentir y saber hasta dónde y hasta cuándo. Y siempre tenemos que decir que podemos sentir hasta que no nos afecte las emociones y las actividades diarias. La otra cosa es que Job manejó su experiencia con aceptación y gratitud por la pérdida. ¿Cómo enfrentar la muerte de un ser querido? Bueno, desde la perspectiva bíblica nos da información de cómo prepararnos para enfrentar esto. Es verdad que la respuesta emocional no podemos controlarla en un determinado momento, porque la primera impresión, la primera reacción puede ser involuntaria. Pero una vez tenemos información y conocimiento y ya tenemos la experiencia y el primer impacto y las primeras reacciones emocionales, ya nosotros con la información que tenemos y la ayuda sobre todo de Dios y quizás de otras personas que nos ayuden si no nos sentimos bien, si sentimos que no nos estamos sintiendo bien a pesar de que han pasado los días, los meses y quizás el año, entonces nosotros tenemos que determinar, ¿verdad?, qué necesitamos, qué tipo de ayuda necesitamos. Y dentro de la palabra nosotros tenemos escenarios bíblicos que nos dan el permiso para sentir. Sí, llorad con los que lloran. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Nos dan el permiso de sentir. ¿Sí? Pero también hay escenarios bíblicos, versículos bíblicos, consejos bíblicos que de forma preventiva, importante, de forma preventiva, frente a una circunstancia que nos duele, necesitamos llorar y no reprimir el lloro, no reprimir el llanto, porque eso acumulado nos hace debutar en una depresión, en un trastorno, ¿verdad?, de ansiedad, en un trastorno, digamos, obsesivo. Entonces, lo bonito de la palabra es que nos da el permiso de llorar. La Biblia nos da el permiso de llorar. Llorad con los que lloran. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Y Dios dice, Él enjugará las lágrimas de las personas. ¿Qué significa? Que Él le deja la oportunidad a la gente de que llore, pero hay que saber hasta dónde llorar. Y en la Biblia también nos dice, ¿verdad? En la Biblia también nos dice hasta dónde llorar. Y nos permite reflexionar respecto a esto. Entonces, debemos llorar sin reprimirnos las emociones y los sentimientos, pero sabiendo dónde está nuestra esperanza y que tenemos que autocuidarnos. Hay que entender frente a la muerte, entender la victoria que Cristo le ofrece a los que han muerto en él y apegarnos a la esperanza de los santos, la esperanza de la resurrección. Miren, un mal manejo de un duelo por la pérdida de un ser querido, por ejemplo, afecta la salud mental de una persona. Y esta persona puede desencadenar en una depresión, en pensamientos suicidas y conductas suicidas, en ansiedad, en compulsiones, en obsesiones, a raíz de esa experiencia. Así que la palabra nos da permiso de llorar. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar.
nos da permiso de acompañar a otros llorando. Llorad con los que lloran. Pero también la palabra nos educa en cuanto a cuándo debemos parar de llorar y llenarnos de esperanza. Y también la palabra nos da la promesa de que Dios enjugará nuestras lágrimas. Y yo quiero introducir esta experiencia respecto a la muerte, donde habla Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 13, del 13 al 18. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Pues el mismo Señor descenderá del cielo y con voz de mando y voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro de nuestro Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Estamos hablando acerca de la muerte. Y un dato interesante en el versículo 3, no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. No nos está reprimiendo que sintamos algún tipo de tristeza frente a la muerte de un ser querido. Lo que nos está diciendo es que para prevenirnos entrar en un estado de angustia, de depresión, en una congoja que nos lleve a un estadio mayor de depresión, nos está diciendo, hey, no lloren, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Ustedes tienen la esperanza en Cristo Jesús de que los muertos en Cristo van a resucitar. Si mi mamá, en el caso mío, mi mamá murió. Mi mamá era una sierva de Dios. Y yo, es verdad que yo lloré, es verdad que yo he sentido fuertemente su ausencia, pero el gozo que da la esperanza de la resurrección ha sido sanador para mí. Porque yo estoy convencida de que ella estará cara a cara con el Señor. Así que he llorado su muerte, pero la he llorado con esperanza y he controlado mi respuesta emocional sin reprimirla, porque la he llorado de forma diversa. Sino que he entendido que debo parar de llorar por mi salud emocional y espiritual y física, porque ella fue una victoriosa y ella se va a ver cara a cara con el Señor, y cuando venga el Señor Jesucristo, la primera que se va a levantar y va a ver al Señor es ella, porque ella murió en Cristo. Así que una forma de cuidarnos a nosotros frente a la pérdida de un ser querido es decirnos, ven acá, yo no puedo desvivirme llorando. Yo tengo que cuidar mi corazón, yo tengo que cuidar mis pensamientos, yo tengo que cuidar, porque hay personas que muere un pariente, muere un ser querido y ellos ya entienden que su vida no tiene sentido, no tiene valor, que ya no van a poder ser los mismos de antes y se sumergen en un estadio involuntario. Nadie quiere entrar en ese escenario, pero la Biblia nos ofrece información para que nosotros, previo a cualquier circunstancia que tengamos que enfrentar, tengamos la información de parte de Dios. Si tu pariente en Cristo muere, tengamos la esperanza de la resurrección. Eso nos calma, eso nos consuela. Eso, aunque no tengamos la persona aquí más, nos da gozo y resignación. Un duelo mal manejado, no bien resolucionado,
no permitirá que tú te recuperes adecuadamente de todas esas emociones, sentimientos y experiencias mentales, emocionales, sentimentales y conductuales que se viven frente a la pérdida de un ser querido. Dios previene diciéndote, llora lo que tengas que llorar, pero llora con esperanza. ¿Sí? Dios te dice, yo te voy a enjugar tus lágrimas, te voy a consolar. El Espíritu Santo está aquí con una función de consolador en nuestras angustias, en nuestras tribulaciones, en nuestras debilidades. Y yo quiero dejar claro que, por ejemplo, la depresión, la ansiedad y muchos de los trastornos que están relacionados con el estado anímico no representan y no significan que la persona es débil o que la persona quiere estar en esa situación. Mire, yo conozco personas a los que yo le llamo caballos, personas fuertes, con un temperamento, una personalidad fortalecida, fortificada, personas que han tenido la capacidad de enfrentarse a cosas que yo diría, yo no las superaría. Y yo he visto personas quebrantarse, vulnerarse y emocionalmente discapacitarse frente a una cosa que es una nimiedad para mí. O que quizás yo piense que ellos han enfrentado cosas mayores en otro tiempo y cómo es que no pudo esta persona con esto que es tan sencillo, que es tan simple, si ha superado cosas más fuertes. Oh, un dato interesante, la exposición al dolor, al trauma y a la pérdida debilita con el tiempo. Pero también en el argot popular hay una expresión que dice, el corazón de la llama solo lo conoce el cuchillo. Lo que nosotros vemos externamente de las personas no necesariamente es lo que reflejan y manifiestan en un momento de crisis. Porque en un momento de crisis tú no sabes, aún tú tengas ciertos niveles de recursos emocionales y refuerzos y no sé qué, hay momentos en los que tú no sabes cómo reaccionar y manejarte. No podemos culpar a la persona como blandito, como poquito, como poco fuerte, sino entender a la persona en su realidad, como así Dios lo ha hecho. Dios no juzgó a ningún hombre que lloraba. Él sí lo llamó a través de Pablo. Hey, ustedes lloran como que no tienen esperanza. Amigos, ustedes tienen esperanza. Si ustedes vieron que Jesucristo murió y resucitó, crean que los seres queridos que han partido y que han creído también van a resucitar. Anímense, que hay esperanza de resurrección. En cuanto a situaciones afectivas, la Biblia también ofrece información acerca del manejo efectivo de las emociones. Y emociones como ira, miedo, enojo, la sorpresa, la alegría, la tristeza, la ansiedad. Todos estos versículos bíblicos que nosotros encontramos en la Biblia, sobre todo, hay mucho en las cartas doctrinales. Jesús habló de algunos, Pablo habló de algunos, Santiago, Efesios, ¿verdad? Pablo en Efesios habló de muchos textos bíblicos, hablaron de muchos consejos bíblicos para nosotros tener un manejo más efectivo de nuestras emociones. Todos estos mandatos bíblicos los que buscan es prevenir y cuidar nuestra salud espiritual y nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Por ejemplo, el enojo es una emoción que si no se canaliza adecuadamente, puede desencadenar en ira, en venganza, en enojo, en odio. ¿Sí? Nosotros vemos personas, asesinos en serie, que vivieron una experiencia donde fueron lastimados y el rencor, la ira
y el enojo no bien administrado, canalizado, produjo en ellos un deseo de venganza. Y vemos asesinos en serie en escuelas por bullying, por ejemplo. La Biblia de forma preventiva nos educa sobre cuál debe ser nuestra respuesta emocional frente al sentimiento de ira. Hay un texto bíblico que dice por ahí, airaos, pero no pequéis. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Miren, muchos cristianos utilizan este texto bíblico para justificar la ira como un mandato divino. Ok, si Dios dice, nos da el permiso de airarnos, la ira no es mala. Lo que dice es que nos podemos airar, pero no debemos pecar. Hay una línea delgada entre la ira y el pecado. Porque déjenme decirles que hay un momento en que la ira se convierte en pecado. Y Dios no se equivoca, porque hay una serie de mandatos bíblicos que el mismo Jesús nos indicó específicamente sobre la ira, que se lo voy a leer aquí. Mire cómo una experiencia de enojo frente a una injusticia, frente a una pelea que tuviste con un pariente, con un amigo, frente a la impotencia de una negligencia del Estado, una situación de ira, de enojo, te puede llevar a ti a extremos muy lamentables, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando y mentalmente hablando. Una persona con ira puede matar a una persona. No puede controlar sus emociones y llegar al extremo de matar a alguien. O de hacer cualquier tipo de daño, de autodañarse o dañar a otros. Entonces, la Biblia no nos da un permiso para que nos airemos y pequemos. No. La Biblia dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que está diciendo es, yo conozco esa experiencia de la vida humana y de la fragilidad humana y de la vulnerabilidad humana que ha venido tras el pecado. Antes de que el hombre pecara, no tenía esta experiencia emocional negativa. Así que, de alguna manera, este texto bíblico lo que nos está advirtiendo es, no debes pecar a través de la ira, pero tampoco puedes permanecer con la ira mucho tiempo. Por eso te manda a que si te airaste en la mañana antes de que el sol se ponga, antes de que caiga la noche, tú debes ir a resolver eso por salud espiritual, por salud emocional. Y ojo con esto. Muchas enfermedades físicas como problemas cardíacos, tics nerviosos, afecciones en todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, son producto de la acumulación de odio, ira, rencor en el corazón, que alojados ahí dentro van dañando a la persona mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, y al final todo eso ahí está afectando órganos, tejidos y sistemas. Pensemos un poco más acerca del manejo de las emociones como la ira. Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Dios no nos manda a irarnos. Reconoce en Efesios Pablo que esta es una realidad humana y nos manda a no pecar desde ella y nos manda a que si ya la vivimos, no mantenernos en esa actitud de ira, en esa actitud que produce la ira, que es el enojo. Así que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Miren lo interesante. El enojo contra tu prójimo te hace reo de juicio delante de Dios. Santiago 1:19-20, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar.
tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Otro consejo respecto a airarse. Espérate. Hay otras soluciones, hay otras reacciones emocionales que no te tienen que llevar a la ira, porque la ira es peligrosa. La ira no solamente nos pone en enemistad contra Dios, sino que nos daña y daña a otros a través de nosotros. Gálatas 5, voy a leer 3 versículos rapidito más respecto a la ira. Gálatas 5:19. Una obra de la carne, según dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne, que son dentro de ella ira. Miren qué interesante. Ira es una obra de la carne, por tanto no puede haber un mandamiento de parte de Dios para que vivamos airados o para que no airemos. No nos da permiso para hacerlo. Lo que nos evidencia la palabra es que esa realidad Dios la reconoce a través de Pablo. Pero hay tanta información sobre que la ira no es apropiada para los hijos e hijas de Dios, ni es validada delante de Dios, porque la cataloga en Gálatas 5 como una obra de la carne, que es concupiscencia, que es contrario al espíritu y que nos pone en enemistad contra Dios. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. 4 cosas rapidito, 3 cosas rapidito. Amargura está representada en el estado de ánimo, de la angustia, de la depresión, ¿sí? De la aflicción, el enojo y la ira. Quítense de vosotros. Ahí sí hay un mandamiento. Quítese eso de ustedes. No esté con ustedes. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dejen, por favor, la ira, el enojo. Y hay otras expresiones. La malicia, la blasfemia, la palabra deshonesta de vuestra boca. Déjenlo. Eso sí es un mandato. Ahora bien, tenemos una segunda respuesta. Y la segunda respuesta es una respuesta paliativa. La Biblia ofrece escenarios, versículos bíblicos que nos ayudan a ver que Dios da una respuesta paliativa frente a las enfermedades, los trastornos, las experiencias del tracto mental, emocional y conductual. El pueblo de Israel atravesó diferentes pruebas y continuamente era un pueblo que vivía experiencias de euforia, de alegría por victorias, pero también era un pueblo que se desanimaba, que se entristecía, que perdía la fe, que perdía la esperanza. Y Dios de cuando en vez a través de la palabra reiniciaba su esperanza, su gozo, su alegría, su paz, su estabilidad. Y Dios cuidaba emocionalmente y espiritualmente, y bueno, y físicamente, al pueblo de Israel, lo levantaba, le levantaba el ánimo, le devolvía la esperanza y la confianza. Y uno de los escenarios bíblicos que nosotros podemos ver con eso es en Isaías 41:10. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Estamos hablando aquí de uno de los hombres de Dios, Isaías. Dios le dice a él que él está contigo y le pide no te angusties porque él reconoce que está angustiado. No te angusties porque yo soy tu Dios. Y ahí viene la promesa de la restauración. Por eso que estamos hablando de que la palabra da una respuesta paliativa. Cuando hablamos de paliativo es que se alivian los síntomas, el malestar, la incomodidad, eso que discapacita a la persona, eso que afecta la estabilidad y el bienestar mental, emocional y conductual de la persona.
Dios reconoce esta realidad en Isaías y Él le dice, mira, no tengas miedo. Yo estoy aquí ayudándote. Me imagino yo ver la experiencia de un consejero, de un psicólogo, de un psiquiatra, calmando, consolando, conteniendo a una persona en crisis. Esta es la voz terapéutica de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te voy a fortalecer y te voy a ayudar. Y te voy a sostener con mi diestra victoriosa. Miren, yo he estado ahí, en situaciones muy difíciles. Y yo me he reencontrado con escenarios bíblicos, con versículos bíblicos como esto, y los he hecho míos. Y el Espíritu Santo me ha levantado a través de eso. Por supuesto, hay momentos, hay escenarios y crisis mentales, afecciones, patologías mentales que van a requerir algo más que una palabra y una expresión de consuelo. Pero quiero decirles algo, porque eso lo vamos a ver en otros temas. Pero quiero decirle algo. Una palabra que conforte, que anime, que genere confianza es muchas veces suficiente para que sacar a una persona de un estado anímico riesgoso y peligroso y llevarlo a un estado mental y anímico de seguridad. Otro escenario bíblico que podemos ver es en el Salmo 23:4. Bueno, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero los salmos y la experiencia de la vida de David nos arrojan muchísima información sobre las diversas situaciones de carácter emocional y mental que experimentó David y el cuidado terapéutico de Dios. Mira, Salmo 23, que es un salmo tan cotidiano que casi todo el mundo lo oye, lo lee. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estamos hablando de que la Biblia ofrece información que esperanza, que alivia, que devuelve el gozo, que devuelve la alegría, que calma y disipa los pensamientos oscuros. La Biblia sí tiene respuesta. Hay momentos de oscuridad. Conozco personas que han estado literalmente en el borde de la muerte y encontrarse con esa verdad esperanzadora. Conozco una mujer, una amiga, que vivió una experiencia de cáncer, estaba en el borde de la muerte. Y uno de sus versículos principales que la animaba, la confortaba y la fortalecía y la mantenía consciente espiritual y mentalmente era este. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Solo esperar a ver lo que Dios va a hacer retiene en la tierra a una persona de un hecho lamentable. Sí, solo esta esperanza que el Espíritu Santo puede a través de la palabra crear en el corazón de una persona que se quiere ir, que se quiere matar, que se quiere suicidar por una circunstancia, solo el ver esta promesa, querer ver lo que Dios va a hacer, retiene a una persona en la tierra. Miren, hay personas que han estado a punto de colapsar y su grado de depresión y de angustia lo ha llevado a ideas suicidas. Y yo reconozco que he visto cómo Dios ha tomado a través de una palabra, a través de la Biblia, el corazón de la persona, la mente de la persona y la ha reubicado. Y ha aliviado su dolor, su angustia, su desesperanza, su tristeza. Y la persona entonces ahora, de un estado oscuro, ahora se ve en una actitud de expectativa de lo que Dios va a hacer. Y sale del cuadro. Vuelvo y digo,
Vamos a ver en otra entrega qué hacer frente a las enfermedades mentales, cómo tratarlas. Pero yo quiero decirle algo, que ahora estamos hablando de la respuesta que da la Biblia. La Biblia sí da una respuesta que alivia, paliativa, que alivia los síntomas y hasta lo desaparece. Oscuridades mentales, una mente entenebrecida, una mente confundida, una mente atormentada. La Biblia tiene información para disiparla. Quiero terminar esta parte con el escenario de Elías. Elías está huyendo de Jezabel, se ve en peligro y se levanta. Vino pues el peligro y se levantó Elías. Estamos hablando en Primera de Reyes. Vino pues el peligro y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dijo allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues soy yo mejor que mis padres. Pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y he aquí su cabecera, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te espera, te resta. Se levantó pues, comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Estamos viendo a Elías, un gran siervo de Dios que viene de una batalla, pero frente a la amenaza de que va a ser asesinado, él huye. Teme el peligro, tiene miedo y se resguarda, se pone a salvo. Allí se duerme y el ángel viene, el ángel de Dios, el ángel de Jehová viene y lo cuida. Miren, ¿hay esperanza en la Biblia para una persona que experimenta una enfermedad mental? Sí, por más siervo que sea, sí. Los siervos de Dios también tenemos problemas, nos entristecemos, nos sentimos vulnerables. Los siervos y siervas de Dios, los hijos e hijas de Dios, los que somos victoriosos en algún momento, los que hemos echado fuera demonios en algún momento, los que enfrentamos con autoridad de la palabra al diablo y al pecado y desautorizamos las obras de maldad. En un determinado momento somos frágiles, vulnerables y nada más y nada menos que humanos. Sentimos miedo, sentimos angustia, dolor, tristeza y nos deprimimos. Y nosotros vemos dentro de la enfermedad de los síntomas de la depresión, la persona tiene angustia, muchas veces miedo, muchas veces ansiedad, no quiere bañarse, no quiere comer. La persona solo quiere estar encerrado en su cuarto, acostado, durmiendo. Si un terapeuta psiquiátrico, psicológico, toma este trozo de la palabra, puede diagnosticar por esta experiencia a Elías con una depresión. Y puede evidenciar, como lo estamos haciendo tú y yo, evidenciar básicamente el cuidado terapéutico de Dios a través del ángel. ¿Qué hace un psicólogo, un psiquiatra con una persona que tiene una depresión severa, una depresión
a un nivel bajo, escucharla, recomendarle descanso, que coma, que se levante, que camine, aunque sea tramos cortos, pero que se ejercite. Y esto fue lo que permitió Dios a través del ángel. Lo tocó. El toque solo es terapéutico, es sanador. Lo tocó, le habló, le dio comida, le dio agua y lo dejó descansar. Y luego volvió, lo tocó, le dio comida, le dio agua y le dijo, vamos arriba, ya es tiempo, largo camino te resta. Es decir, estamos entendiendo desde el cielo que es normal tu modo de actuación porque tienes miedo. Tienes miedo por tu vida. Y entendemos esa realidad. No te vamos a presionar. Aquí te vamos a cuidar. Aquí te vamos a amar, te vamos a cuidar, te vamos a alimentar, te vamos a nutrir, te vamos a refrescar y te vamos a dejar descansar y vigilaremos tu descanso. Pero cuando sea el momento en que nosotros veamos que ya estás listo, te vamos a animar a echar para adelante. Esa es una respuesta positiva, terapéutica, paliativa que Dios da a través de la palabra respecto a hombres y mujeres de Dios que han experimentado la experiencia de algún tipo de afección emocional, mental. Y finalmente la tercera respuesta es una respuesta pastoral y curativa. Miren, yo solo quiero rápidamente ver desde esta perspectiva a David. Miren, David en los Salmos nos habla desde diferentes escenarios y momentos de su vida. David en un momento nos habla desde una crisis espiritual y emocional y existencial, y en otros momentos David nos habla desde su restauración, desde su momento de cura, y nos muestra cómo fue acompañado pastoralmente por Dios. Voy a ver esto. Vayamos a ver esto. Salmo 25, 16 al 21. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. David se sentía solo y estaba afligido emocionalmente. Las angustias de mi corazón me han aumentado. Sácame, por favor, de mis congojas. David está describiendo que siendo él un rey, un hombre de armas, un hombre de guerra, un hombre que había vencido muchos obstáculos, está demostrando aquí que está vulnerable en ese momento. ¿Y a dónde él va? Va a Dios. Esto no anula que si en un determinado momento sentimos que aún yendo a Dios no nos sentimos recuperados, podemos ir en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús y junto con Dios a un escenario de terapia, donde un especialista. ¿Ok? Pero yo no quiero decir con esto que debemos limitarnos nada más a usar el único recurso de la palabra en todos los momentos. Hay casos y hay casos. Así que según sea el caso y según Dios le dirija, siempre, sea el caso que sea, use la palabra porque ella es vida. Lo va a vivificar, lo va a sanar, lo va a restaurar porque esa es su función. Pero si necesita un complemento, vaya donde tenga que ir con las armas y los recursos de parte de Dios que usted tiene, que son sus convicciones. Dice, las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame por favor de mis angustias. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Todavía estaba ahí en un proceso de vida espiritual, de falta, de amenaza, se sentía perseguido y sentía, ¿verdad?, que estaba en peligro de muerte. Sus hermanos lo querían matar,
Habían diferentes situaciones aquí en el Salmo, en el Salmo 25. Por tanto, David está hablando desde su aflicción, desde su dolor, desde su soledad, desde el peligro, y está hablando con la mayor sinceridad que puede hablar un ser humano. Y sobre todo, dirigirse ante Dios. Sácame de mis angustias. El otro aspecto es, en el Salmo 34 nosotros podemos ver a David hablando desde otro escenario. Y con esto terminamos. Dijimos que David habla desde un escenario de crisis emocional, sentimental, espiritual. Y también David habla desde su recuperación, desde una experiencia donde ha recibido el pastorado curativo de Dios en su vida. Y estamos hablando del Salmo 34. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice el 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David está aquí expresando su victoria. Él puso su confianza en Dios. Él puso su esperanza en Dios. Él clamó a Dios desde su experiencia y no tuvo miedo al decirle a Dios, óyeme, yo estoy emocionalmente desbaratado. Yo estoy angustiado. Yo estoy afligido. Yo tengo miedo. Yo tengo aflicciones. Y cuando David se siente escuchado por Dios, atendido y pastoreado por Dios y le cura su aflicción, entonces David dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hay respuesta en la Biblia para esas afecciones, esas crisis, esas luchas, esos estadios de ánimo, de aflicción, de dolor, de miedo, de tristeza, de inseguridad. Sí hay. Y Dios nos los muestra a través de sus siervos, que gracias a Dios y a su misericordia se registraron estos casos para que tú y yo podamos ir al refugio de la palabra, a buscar información que nos ayude a fortalecer nuestro carácter, que nos ayude a fortalecer nuestro estado anímico y que nos invite y nos lleve a alcanzar esperanza nuevamente. Así que frente a las enfermedades mentales y cualquier tipo de afección del estado anímico, Dios tiene respuestas en la palabra para respondernos, para animarnos, para consolarnos, para confortarnos, para librarnos de pensamientos de oscuridad. Y déjeme decir una cosa, hay tantos hombres de Dios en la Biblia que desearon morir. ¿Y usted cree que una gente quiere desear morir porque está contento, porque se siente fortalecido, porque se siente en victoria? No, el que pide que Dios lo mate, el que desea morir y hasta el que maldice el día de su nacimiento, está sumergido en angustia, en depresión, en un nivel de desesperación que no ve salida, que la única salida que ve es morirse. Y no se mata por el temor que tiene de Dios, pero pide a Dios auxilio. Y muchas veces le pide al mismo Dios, acaba con mi vida. Pero Dios nunca respondió la pregunta,
la petición que estos hombres y mujeres de él, sobre todo hombres, la petición de mátame. Ayúdame a aliviar esta realidad que no soporto con la muerte. Dios no les respondió basado en la experiencia que ellos estaban viviendo. Dios les respondió basado en su proyecto de sanidad, de restauración que Él tiene para toda la raza humana, para ti y para mí. La muerte no es una solución, Dios dice en la palabra. De hecho, la muerte no existe en el ideal de Dios para los seres humanos, es una consecuencia del pecado. Por tanto, cuando Dios ve a un hombre o una mujer angustiado con deseo de morir, Dios lo auxilia. Dios lo auxilia y no le responde la oración matándolo, sino renovándole la alegría, renovándole el gusto por la vida, renovándole la esperanza, le da sentido, le da propósito, le da tareas, le da asignación para sostener a la persona en la tierra hasta que cumpla su propósito. Y Dios pelea por esa alma, pelea por esa vida, porque no va a dejar que una situación como esta haga que su vida colapse antes de tiempo. Usted me va a decir, usted me va a preguntar, pero hay casos en los que hombres y mujeres de Dios en la vida moderna, en el cristianismo moderno, han terminado con sus vidas. Tristemente ha sido así. Tristemente ha sido así. Pero hoy yo te estoy hablando de que Dios tiene información preventiva para que tu condición emocional y mental y espiritual no te lleve a ese extremo. Información que te transforma, que te sana, que te cura, que te acompaña, que te consuela, que te esperanza, que te anima. Muchas personas en la fe murieron por suicidio o a causa de un deterioro, un accidente producto de un deterioro mental, porque no tuvieron la habilidad, el discernimiento de juntamente con el cuidado espiritual ir a hacer un cuidado clínico y terapéutico. Porque hay tantos mitos y tabúes, y cierro con esto, tantos mitos y tabúes asociados al tema mental, emocional, psicológico, que la gente olvida que así mismo como no es pecado que usted vaya a una clínica a buscar solución a un páncreas que lo está volviendo loco, a unos riñones que no lo dejan orinar bien, Dios no tiene problema con que usted vaya a buscar solución a un cerebro y sus funciones que no están funcionando, vale la redundancia, adecuadamente. Si usted no se siente en pecado por ir al cardiólogo por un problema del corazón, por favor, no se sienta en pecado yendo al psiquiatra por un problema en el cerebro. Es lo mismo. Así que si usted es sabio para cuidar el corazón físico, para cuidar el riñón, para cuidar la vesícula, no como grasa, me bebo la pastilla, se me desarrolló un azúcar y usted se mete su insulina y usted va periódicamente donde su médico, así mismo no se sienta en pecado, ni al menos por usted tener que ir en un determinado momento a buscar una ayuda para el cerebro, porque es un órgano igualito que el riñón, con funciones diferentes. Es un órgano igualito que el corazón, que el páncreas, que la vesícula. Es lo mismo, es un órgano. Así que cuidémonos espiritual, emocionalmente, con la palabra,
con los recursos espirituales que tenemos y por el cuidado terapéutico de Dios, pero si fuera necesario también, busquemos la ayuda profesional de un profesional calificado. Porque si persistimos en un síntoma que nos discapacita, que nos mantiene en una condición de deterioro, vayamos a buscar las soluciones que Dios ponga en nuestras manos, sin temor, sin prejuicio. Así que Dios te bendiga. Voy a dejar esta primera entrega hasta este punto. Perdón. Y nos vemos en una próxima. Dios tiene respuestas y soluciones desde la palabra para cualquier tipo de afección y trastorno mental. Y si Dios ve que hay un nivel de riesgo, el Espíritu Santo te ayudará a discernir a través de la palabra cuándo y cómo hay que ir a demandar algún tipo de servicio especializado. Mantenga su corazón abierto a este tema. Pídale al Espíritu Santo discernimiento para ayudar a su familia y sobre todo a los de la fe. Dios le bendiga. Nos vemos en un próximo tema.